Empecemos entonces. Empiezo con esta diapositiva muy interesante que dice que desde que se formó nuestro planeta Tierra, el volumen total de agua que ha estado en estado gaseoso, líquido, sólido, ha permanecido constante, aproximadamente 1.390 millones de kilómetros cúbicos. Estamos hablando del agua, ¿no? Sabemos que se transforma, sabemos que cambia de estado y de esa manera, pues se genera lo que es el ciclo del agua, el movimiento del agua sobre todo nuestro planeta. Se calcula que entre el estado sólido, líquido y gaseoso tenemos 1.390 millones de kilómetros cúbicos de agua. ¿Parece mucho? Claro que sí, es bastante, bastante agua, pero a comparación del planeta Tierra como tal, no es lo mismo. Aquí tengo una comparación muy interesante de lo que es el planeta y el agua que tenemos. El planeta Tierra, al parecer, a simple vista, pareciera que está conformado más de agua que tierra. Normalmente algunos mencionan un 70% de agua, pero esto es solamente la superficie. Una superficie muy delgada a comparación de todo el diámetro del planeta. Si juntáramos todo el agua que está en el planeta, esta agua que rodea solamente, no está hasta más, no es muy profunda, es una capa muy delgada de agua, pues quedaría más o menos así. Todo el agua del planeta Tierra, comparación del planeta Tierra como tal, es eh, esta esfera de agua que vemos en este momento. El agua dulce en estado líquido se asemejaría a este punto que vemos más acá. Y el agua dulce que está a nuestro alcance, no está en el subsuelo, está a nuestro alcance, como son lagos y ríos, es este puntito pequeñito. Fíjense a comparación de todo el planeta, la poca cantidad de agua que tenemos disponible, agua dulce en lagos y arroyos y ríos. Es tan poco que hay algunos países que no tienen este líquido elemento, no tienen en el subsuelo, no tienen montañas, ríos con agua dulce. Lo que están haciendo actualmente es tratar el agua del océano para potabilizar de alguna manera. Pero esto demanda bastante eh, gasto energético. Sabemos que la energía proviene o de plantas nucleares o proviene del carbono, hidrocarburos, etcétera. Entonces, el conseguir agua es muy costoso ya para algunos países. Es una realidad en este 2023. Entonces, están recuperando agua de los océanos. Es muy poca la cantidad. Nosotros, si comparamos entonces estas proporciones del planeta y el agua, tenemos algunos datos ya después de muchos estudios a nivel mundial de qué porcentaje de agua representa estos puntos que vemos acá. El agua salada corresponde un 97.5%, el agua de mar. Y el agua dulce, aproximadamente 2,5% de agua, de todo el planeta, de todo el agua del planeta, de esta burbujita que vimos acá. Muy bien, de ese 2,5% que es agua dulce, agua que nosotros requerimos para vivir, casi el 70% se encuentra en los glaciares, o sea, inaccesible para nosotros. Inaccesible. Está el agua ahí, pero es inaccesible. 30% en acuíferos, ¿ya? Y ese tema de los acuíferos es muy interesante. Algunos dicen, el agua se evapora, la misma agua que utilizamos se evapora, se crean nubes, empieza a llover y otra vez la recuperamos. No vamos a perder nunca el agua, ¿no? Lo vamos a tener siempre ahí por el tema del ciclo del agua, ¿no? Pero ese tema de los acuíferos es muy interesante. El tiempo de retorno del agua, primeramente de la infiltración del agua de lluvia, hacia el subsuelo demanda un cierto tiempo. Este tiempo va a llegar a unos acuíferos. Estos acuíferos pueden llegar nuevamente al mar, pueden llegar o algunos bolsones freáticos donde se puede recuperar el agua. Algunos están a profundidades muy
grandes que no se pueden recuperar. Están ahí adentro, pero muy difícil de acceder, muy costoso de acceder. Hablando solamente de pozos en la ciudad, en mi ciudad, en La Paz, se mencionaba hace tiempo atrás que 10 metros o 15 metros era suficiente en la región del altiplano, sobre todo para poder tener agua de pozo. Esta profundidad ha ido, en algunas ciudades, ha ido bajando más, 50 metros, 80, 100 metros, porque el agua que está dentro de la superficie, o no dentro, so- eh, dentro de la superficie, en este caso, en el subsuelo, está contaminado. Los 10, 15 o 20 metros de agua están contaminados. ¿Por qué? Por ríos contaminados, por pozos sépticos que eh, tienen las familias, cementerios ilegales, entre otros. Entonces, este tema del acuífero, que el agua que vuelve, del agua que usamos nosotros, que vuelve, pues muy poco también está disponible. El agua podría ser un recurso renovable, sí, pero el tiempo que demora en infiltrarse y poder estar nuevamente a nuestro alcance son muchos años. Y por esa razón puede que el agua no sea tan renovable como algunos dicen. Yo conozco una ciudad, acá es la ciudad de Viacha, por ejemplo, aquí en el departamento de La Paz, Bolivia, que netamente el agua proviene del subsuelo. Entonces ellos hacen justamente estudios del subsuelo para ver los bolsones de agua que tienen, ¿no? Los acuíferos de agua que están en el subsuelo para, por medio de bombas, eh, utilizar esa agua. Ya después de algunos años que se está utilizando esta agua, se ha detectado que esta agua ya no se está recargando como antes. Al no recargarse, se están secando y al secarse se va a requerir buscar otros pozos. O sea que estos acuíferos que normalmente se recargaban con el tiempo, pues ahora están demorando más o bien se están secando por completo. Esto está pasando acá en Bolivia y está pasando en el mundo, la misma situación. Entonces, ¿qué nos queda? Menos del 1%. Se calcula que el 0,3% está en ríos y arroyos, o sea, accesibles para nosotros. Por eso es tan importante el cuidado del agua y por eso es tan importante socializar esas temáticas como lo que es la cosecha de agua. Las personas, nosotros, los individuos, utilizamos agua a menudo, sobre todo los que tenemos el acceso a agua potable, utilizamos bastante. Aquí tenemos una tablita muy interesante comparativa entre los países que gastan más, bueno, no sería que gastan, pero usan, consumen más agua y menos agua. Estas cifras que ven ustedes están en miles de litros por persona por año. El consumo per cápita en litros de agua por individuo, por persona. Aquí está Bolivia, por ejemplo, hay algunos países más aquí. Bolivia está con 3.468 litros por que consume una persona en un año. El promedio mundial está en 1.385 miles de litros por persona por año. Agua es sinónimo, por si acaso, de salud y otras cosas más, pero lo principal es la salud. Las personas que no tienen acceso a agua potable tienden a enfermarse, no se desarrollan adecuadamente esas sociedades y bueno, justamente estos indicadores nos ayudan a conocer cómo estamos como país, como sociedad, como comunidad en temas del acceso al agua. Les hablo hace un momento atrás acerca de qué pasaría si de la noche a la mañana ya no saliera agua de nuestros grifos, de nuestras pilas, grifos, no sé, yo no sé con qué nombre más lo conocen, la cañería, no saldría agua mañana. ¿Qué pasaría? Además de no podernos hacer adecuadamente, no preparar alimentos, pues hay consecuencias muy tremendas acerca de la escasez del agua. Vamos a ver algunas. Actualmente, según la ONU,
4 de cada 10 personas tiene escasez de agua. Vivimos en ese tipo de mundo. Fíjense, aquí vemos una imagen muy interesante. Menciona la ONU también que se prevé que para el 2050 que una cuarta parte de la población mundial vivirá en países con falta crónica de agua limpia. Y estamos hablando de miles de millones. Finalmente, la demanda mundial de agua dulce crecerá más del 40%. ¿Qué va a ocasionar? Enfermedades. Nuevamente reitero, ¿no? Acceso al agua, sinónimo también a salud. La escasez de agua o tener agua contaminada puede ocasionar enfermedades como la diarrea, el cólera, la hepatitis. Y estas enfermedades son enfermedades que matan, son mortales, que están matando actualmente a muchos niños en el mundo. Se indica que 340.000 niños al año mueren por diarrea. ¿Qué más? No tener acceso a agua también afecta al tema alimenticio. La escasez de agua afecta a la agricultura, a la ganadería, a la industria. Por esa razón, hay escasez de alimentos. Desaparición de especies, animales, plantas, requieren también agua para vivir. El no contar con agua por prolongados tiempos hace que se erosione el suelo. Al erosionarse el suelo, no crece nada. Es como el agua eutro, la eutrofitización del agua, ¿no? Cuando el agua está con gran cantidad de nutrientes, crecen las algas, consumen el oxígeno y todo lo demás muere. A eso le llamamos eutrofización. Acá estamos llamando erosión. Nada crece. El no contar con agua, pues genera también mucho malestar en la sociedad. Un malestar, una inquietud que se traduce en conflictos sociales, ataques contra infraestructuras, sistemas de agua, contaminación de pozos, asaltos a mujeres, niñas que se desplazan por tener un poco de agua y otros. Entonces, esa es una problemática muy tremenda acerca del agua. El agua lo utilizamos nosotros para todo, para todo. Las empresas, las industrias, la agricultura, la ganadería, nosotros que vivimos en ciudades, eh, en el campo, todos necesitamos agua. El agua es utilizada para qué? Riego de jardines, campos deportivos en las ciudades, campos de entretenimiento, en la agricultura, en las calles para lavar las calles, cisternas en la agricultura, en lo pecuario para los animales, crianza de peces, recreativo, en el transporte, en la industria se utiliza bastante, muchísima agua, muchísima agua. La industria no utiliza el agua ¿no? Eh, de la red de alcantarillado, de la red principal de agua potable de la ciudad. No, ellos tienen sus propios pozos, ¿no? Las que utilizan bastante agua. Hay una polémica al respecto también porque más se utilizan para vender productos que para una ciudad. Hay una ciudad, se los dejo como tarea, es un reportaje de la BBC que indicaba, creo que era en México, si no me equivoco, estaba la empresa Coca-Cola ahí presente y claro, Coca-Cola requiere mucha agua para sus productos, todo es líquido, ¿no? Entonces tenía la concesión de ese pozo de agua y creo que era uno de los últimos pozos de la ciudad, porque los ciudadanos de ese lugar ya no tenían acceso al agua potable, se había acabado. Y el pozo que sí tenía agua estaba a manos de Coca-Cola. Y Coca-Cola pues vendía agua potable a la misma población. Y por eso hay un choque muy interesante cuando hay escasez de agua con la industria y la sociedad. Transporte, energía, minero. Uy, en minero el doble es el dolor por si acaso,
porque se utiliza bastante agua para los procesos que utilizan. Y esta agua que se utiliza mediante bombas y otros, pues se llega a mezclar. Si no fueran los químicos que utilizan, porque utilizan hasta mercurio y otros que son contaminantes, también pasan a través de la roca quebrada, del, de las colas de monte, y se adhieren ahí algunas sustancias, algunos químicos que hacen que esta agua eh, esté contaminada, el agua que utilizan. Entonces, es un doble problema en ese aspecto, y que utilizan agua potable de río, por si acaso, y lo contaminan. Y esta agua vuelve al río, aunque sea tratada, porque lo tratan algunos, uno de cada 10, pero vuelve nuevamente, lo reutilizan, pero vuelve nuevamente, o es al subsuelo o a algún río cercano. Entonces, el tema del minero es muy tremendo, es muy tremendo. Gracias, Alfredo, me ha corregido. Bueno, continuemos. Entonces, las opciones que tenemos para el tema del agua es que de alguna manera hay temporadas de lluvia que tenemos en diferentes lugares, en diferentes países. Y este tema del agua de lluvia es muy importante el cómo captarla de manera adecuada, segura, para lo que vamos a requerir. A esto le llamamos nosotros cosecha del agua. Es la recolección del agua precipitada. Cuando hablamos de agua precipitada, estamos hablando de agua de lluvia. Eh, También podemos captar la escorrentía superficial del suelo o de alguna superficie que nosotros queramos recolectar. Entonces, esa agua superficial, esa agua de lluvia se puede captar, y esto le llamamos la recolección de agua, y eso se denomina cosecha de agua. Esto se puede almacenar en un tanque, en un embalse, como vemos aquí en el gráfico, ¿no? La idea es almacenar de una manera segura, puede ser para consumo humano, puede ser para aseo, para agricultura, para ganadería, forestal, etcétera. Entonces, debemos conocer nosotros los diferentes sistemas de cosechas de agua que tenemos. Cuando hablamos de sistema, estamos hablando del conjunto, estamos hablando acá del conjunto de alternativas técnicas sostenibles desarrolladas por nuestros ancestros, con las cuales se trata de lograr la administración de este valioso elemento que es el agua. La cosecha de agua, por si acaso, es una práctica de bajo costo, requiere un mínimo conocimiento sobre todo para la instalación, y esto va a proporcionar múltiples beneficios. Es importante, estos sistemas funcionan sobre todo en periodos de lluvia. eh, Podemos hacer un cálculo de acuerdo a los datos meteorológicos de cuánta agua eh, tenemos en un periodo determinado, para conocer la cantidad de agua de lluvia disponible en esta zona. La intensidad de lluvia que se mide en milímetros de agua, por ejemplo. La duración de las temporadas de lluvia en todo el año. Y luego vamos a definir para qué requerimos esa agua. Para aseo, para alimentación, para agricultura, para ganadería, etcétera. Aquí tenemos los componentes del sistema de cosecha de agua. Aquí tenemos una gráfica muy interesante para verificar los componentes de los sistemas de cosechas de agua. Primeramente tenemos los canales colectores, ¿no? Que van a estar justamente donde se genera el agua. Estos canales preferentemente deberían ser impermeabilizados, mejor si son de concretos, y van a conducir el agua a los desarenadores que están acá. Los desarenadores
que pueden ser de una dimensión de 1 por 1. Estos desalinadores retienen el sedimento que transporta el agua, esta agua de escorrentía que viene, ¿no? ¿Para qué? Para que justamente estos materiales más pesados se queden acá y pase el agua limpia a los siguientes procesos. El siguiente proceso, antes del reservorio, es el canal de colecta, ¿no? Este canal va a alimentar al reservorio de agua. El reservorio de agua es un espacio destinado, este que estamos viendo acá, para guardar, para almacenar el agua colectada. Es importante que este espacio que tenemos de reservorio esté impermeabilizado, ¿ya? Puede ser con arcilla, si tenemos del lugar, o bien algún plástico o geomembrana, que es lo normal que se utiliza para impermeabilizar zonas, o, eh, para hacer las celdas de residuos sólidos, para hacer, eh, ¿qué más se hace con eso? Las piscinas de lixiviados también se impermeabiliza con geomembrana. O algún impermeabilizante local, es importante. Este reservorio de agua, las dimensiones van a ser, depende de la cantidad de agua que se quiere almacenar, van a tener obviamente un accesorio de ingreso y de salida de agua con un paso de llave y bueno, y se puede implementar algún filtrante más en este reservorio. Y bueno, después de pasar por el paso de llave, pues se va a ir a un área de distribución, o sea, para lo que requerimos. Puede ser en cosechas de microriego, puede ser abrevaje o agua potabilizada, para microriego de huertos, abrevadero para animales, por ejemplo. Muy bien, ¿cuáles son las formas de cosechar agua? Vamos a ver algunas formas de cosechar agua. Esto es una cartilla que tenemos, es una guía que tenemos de donde se obtuvo esta información y se les va a estar compartiendo también esta guía. Las cochas, así se denomina, cochas. ¿Las cochas qué son? Aquí podemos ver justamente lo que se ha sacado por un costadito. ¿Qué son las cochas? Son pequeños depósitos temporales de agua. Estos se ubican en las laderas y forman una especie de dique, ¿ya? De tierra compactados que retienen como represa el agua de lluvia. Entonces, se amplía esta área y se deja la salida, es pequeña, para que el agua salga lentamente, ¿no? Normalmente estas estructuras, las cochas, son sobre todo familiares y se hacen con herramientas manuales. En otros casos, las cochas que vemos acá también no solamente se utilizan para consumir el agua, sino que también el agua puede ingresar nuevamente al subsuelo y hacer su recorrido de manera continua. Estas son las cochas o cochas. Pequeños a comparación de los atajados. Los atajados son coches, pero grandes. Estos ya se construyen con máquinas, donde se realizan las excavaciones respectivas, ¿no? Y también se hace justamente en terrenos donde tengamos superficies impermeables. Puede ser el tema de suelos arcillosos, arcillo-limosos o arcillo-arenosos. Es importante, antes de construir un atajado, conocer la ubicación o el lugar de emplazamiento. La topografía del terreno también es importante conocer. Las características del suelo para la aplicación estarían lo que es el área mínima de la microcuenco, aporte o escorrentía superficial que tenemos para este atajado, eh, cuáles son las fuentes de aguas adicionales que tenemos, conocer las precipitaciones de lluvia
de los datos meteorológicos en la zona y hacer un análisis de riesgo, que es importante también, porque ya son almacenamientos de agua grandes y pueden ser peligrosos si es el caso de que no se construyan adecuadamente. Aquí podemos ver una vista desde arriba, justamente de este atajado, ¿no? Aquí vemos la escorrentía, su área de escorrentía superficial sobre todo. Esta agua que cae de la lluvia cae en terrenos, ¿ya? Esto no es un techo, nada, es un terreno, es tierra. Justamente este terreno eh, donde cae el agua por escorrentía, o sea, el agua se mueve por la superficie de la tierra y por sus colectores, los ciertos canales llegan al sistema, ¿no? Al atajado. Acá tenemos un tratamiento preliminar, los desarenadores, y luego pasa acá, ¿no? Aquí tiene un canal de rebalse en el caso de que ya tengamos bastante agua, un tubo de salida que tiene que tener una válvula también ahí para el cierre y toda esta parte que está cubriendo, está evitando que el agua por gravedad vaya más hacia ese lado, se llama dique. Por si acaso, para términos constructivos, según la guía, indica que este dique no debe sobrepasar los 3 metros de altura. Entonces, ¿qué vemos acá? Lo primero que se debe hacer entonces para construir la presa de tierra es excavar una zanja ancha, especie de trinchera. Esto, ¿hasta qué momento? Hasta encontrar un terreno duro y juntarlo con material arcilloso. Este material se debe compactar por capas para impermeabilizar el lugar. Fíjense, en la salida de este dique tenemos zanjas, ¿no? En modo de franjas en todo el terreno, donde se va a utilizar esta agua. Es importante, si queremos seguir transportando esta agua, que la superficie tenga materiales altamente impermeables. Puede ser arcilla, el limo también, otro material impermeable. Como podemos ver acá, el agua de precipitados empieza a moverse por la superficie de la Tierra. Esto se denomina escorrentía superficial y va a llegar justamente al atajado. Y este va a distribuir de manera adecuada el agua para lo que se requiera. Ya estoy hablando del campo, que es justamente donde no tenemos, ¿no? La red de agua potable, diré. No tenemos, no se cuenta. Algunas comunidades tienen pozos, algunas tienen tanques de agua, pero es medido. Entonces, se puede aplicar de esta manera. Hay otra forma de cosechar agua y esto puede ser en nuestros hogares. Estamos hablando de nuestros techos, ¿no? Que son captadores de agua en todo momento, ¿no? Y vamos a hablar al respecto de eso, ¿no? De la cosecha de agua utilizando lo que son nuestros techos. Carlos me pregunta, ¿dónde se hace el registro de esta máster? Estuve mirando la página, pero no da la opción. No, Carlos, estate atento, por favor. Acá se van a estar compartiendo los links. Primeramente para ganarte lo que es el pack de recursos, la presentación, el video y los recursos, las guías, los manuales que les voy a compartir. Acá se va a estar dando y más adelante, al finalizar, vamos a estar compartiendo el registro del seminario. Es importante, Carlos y todos los que quieren acceder al material y al certificado, que estén registrados en nuestra página web seminario.pachabol.com. Si no, no van a tener opción a ninguno de estos beneficios. Muy bien, continuemos. Formas de cosechar agua, cosecha de agua por techos, que es lo común, todos tenemos techos. En todo lugar hay techos. Entonces, hay que utilizarlo, hay que aplicarlo. Generalmente, aunque sí se habla en tema de la ciudad de la lluvia ácida, por el smog y otros contaminantes que están en la atmósfera, el agua de lluvia generalmente es de muy buena calidad.
Solo se requiere una simple filtración antes de almacenar. Entonces, al cosechar agua por este método, tenemos una disponibilidad de agua de muy buena calidad. La captación de agua de lluvia es una de las opciones más reales, o sea, más eh, prácticas que podemos realizar, tanto en la ciudad como en otros lugares donde no se cuenta con este recurso, ¿no? Con el agua. Entonces, se puede implementar sistemas de captación de agua a nivel familiar o hasta a nivel comunal para captar el agua de lluvia. Entonces, la cosecha de agua de lluvia se va a referir a esto, ¿no? A estructuras que conducen el agua por medio de canaletas, tubos y otros a un filtro para su almacenamiento y su uso posterior. Entonces, como vemos en esta imagen, cualquier superficie adecuada, por ejemplo, con techos, tejas, láminas, plásticos, excepto asbesto, pueden ser ocupadas para interceptar el flujo del agua y almacenarlos y contar con una fuente segura de este elemento, ¿no? Aquí vemos un pequeño sistema, ¿no? De recolección, las famosas la calamina, las canaletas y ¿no? Y el almacenamiento. Pueden tener algunas llaves justamente para esto, ¿no? Para interceptar, por ejemplo, acá las primeras aguas, ¿no? Que supuestamente van a estar sucias, ¿no? Pueden tener filtros también aquí arriba. Puede haber tierra, hojas, insectos que van a estar, que van a ser los primeros, ¿no? A ser arrastrados en las primeras aguas, ¿no? De la lluvia. Finalmente tenemos las formas de cosechar agua en zanjas de infiltración. Esto se utiliza sobre todo en la agricultura, ¿ya? Y sobre todo también se utiliza en lugares donde donde tenemos mm, relieves importantes, ¿no? Donde el suelo no es plano, como podemos ver en esta imagen. Vamos a ver, entonces, ¿para qué se aplica esto? Lo han de ver ustedes tal vez algún momento y están aplicándolo en diferentes países, esto que es la zanja de infiltración. Tienen doble o triple propósito, ¿no? Luis me estaba consultando, ¿qué tipo de tejas son las que tienen asbesto? Bueno, actualmente se sigue utilizando algunas tejas con asbesto, ¿ya? Eh, o techos con este material. A ver si al final les podemos mostrar algunos modelitos eh, al respecto de marcas. No conozco de marcas, pero sí hay bastantes que están utilizándose, sobre todo en lugares, ¿no? En lugares cálidos se utiliza bastante. Ustedes pueden buscar techos con asbesto en Google y les va a aparecer ahí, ¿no? El tema de algunos modelos y algunas marcas, sobre todo, de esas tejas y techos con asbesto. El asbesto es muy perjudicial, por si acaso, ¿no? Para el organismo. Janet nos dice, en caso de la nevada, ¿cómo podemos cosechar? De la misma manera, en la nevada podemos, después de la nevada, eh, tenemos ahí agua en estado sólido, ¿no? Algún momento esta agua en estado sólido va a derretirse y vamos a poderlo captar. Se puede utilizar de la misma manera los sistemas que hemos mostrado hace un momento atrás. Todos sirven para el agua de lluvia como también el agua en estado sólido, sea granizo o nieve. Ya Luis ya nos está dando algunas marcas. Duralit dice, no, ya muchos países, incluyendo Bolivia, ya no está fabricando mm, nada con asbesto, ¿ya? Porque es también parte de un convenio internacional. Pero hay que tener cuidado con este tipo de materiales, ¿no? Que tenemos.
Ya nos está comentando ahí, algunas tejas de fibrocemento que actualmente se fabrican en Colombia no contienen asbesto, ya que es perjudicial para la salud. Exactamente. Es un convenio internacional en el cual se ha firmado para eliminar el asbesto en los productos cotidianos, ¿no? Muy bien, aquí estamos viendo, en esta imagen, estamos viendo que sobre todo esto se hace en terrenos con desnivel importante. Estamos viendo que se construyen como cochas, que hemos visto hace un momento atrás, unas pequeñas zanjas en las laderas, con el objetivo de que el agua de escorrentía que va a estar cayendo desde arriba, se va a estar moviendo, pueda ser captada por estas cochas, ¿no? Al momento de que esto se esté llenando con agua, pues hace que este lugar del terreno se humedezca, ¿ya? Y eso evita la erosión, por ejemplo, del lugar y permite la infiltración del agua al suelo, donde se va a estar recargando los acuíferos. Además de eso, al tener un suelo húmedo, pues ayuda a las plantas del lugar a su desarrollo normal. Entonces, yo he visto esto, estas pequeñas cochas en plantas, justamente así en lugares empinados, se hacían cochas por cada planta. ¿Para qué? Para que el agua que esté cayendo sea atrapada en ese lugar y humedezca la zona para esa planta en sí. Bueno, vamos a hablar acerca de ahora de los pasos para construir estas estructuras, ¿no? Estos sistemas de cosechas de agua. Sea cual sea, los sistemas de cosechas de agua tienen pues ¿no? Tienen sus partes. Vamos a hablar al respecto. ¿Qué debemos saber? Para construir las estructuras de cosechas de agua de lluvia, debemos seguir estos tres pasos importantes. El primer paso, reconocimiento y diagnóstico de la zona. En el reconocimiento y diagnóstico de la zona vamos a determinar el lugar de construcción del sistema de captación de agua, tomando en cuenta las características, por ejemplo, topográficas, geológicas, hidrogeológicas del suelo, condiciones ambientales, ¿por qué no también los sociales, los económicos de la zona? Este diagnóstico que podemos realizar puede tener estos componentes, ¿no? La ubicación, ¿dónde se va a realizar? Obviamente se debe realizar en la parte alta de las microcuencas, en terrenos topográficamente suaves, con depresiones naturales. ¿Qué es el área de influencia? Son áreas suficientemente grandes que van a generar beneficios a los pobladores de la zona. Es donde se va a aplicar el agua. Tipo de suelo. Para estos sistemas de recolección de agua, los suelos tienen que ser estructuras permeables, con presencias de rocas fracturadas, fisuradas. Esto facilita la recarga del acuífero a través de la infiltración. Y esto sobre todo se utiliza para cuando tenemos almacenamiento para siembra de agua, ¿ya? Para humedecer el agua y recargar los acuíferos. Para eso es. Pero si requerimos para cosechar agua, o sea, almacenarlos, recolectar el agua, deben ser estructuras impermeables, arcillosos, limosos y sin rocas fisuradas. Hablando de la topografía, el terreno donde se construye este sistema debe tener depresiones naturales, pendientes suaves, una área extensa, mientras más grande mejor, y con poca escorrentía, o sea, la velocidad de escorrentía, la velocidad de movimiento del agua de lluvia por la superficie relativamente lenta, ¿no? ¿Qué más? En el lugar debemos tener disponibilidad de materiales.
Se debe contar con suficiente espacio y también suficientes materiales, piedras, tierra arcillosa, gredosa o material para la construcción de los diques. Finalmente, la tenencia del terreno. Es importante para evitar futuros conflictos entre familias, comunidades. eh, Se debe tener el terreno debidamente saneado o acordado, ¿no? El paso 2, ubicación del lugar para la construcción del dique. El dique debe estar ubicado sobre terreno firme, es importante. No debe ser muy grande la pendiente para, sobre todo, reducir los riesgos de desborde de agua. Y finalmente iríamos a la construcción del dique. Entonces, ¿cómo construimos el dique? Hablemos de las partes del dique, ¿no? Este es el dique, donde se va a almacenar el agua. El dique, como vemos acá, es un muro trapezoidal, con la base más ancha que la parte superior. Aquí está la base y la parte superior. Estos diques cuentan con cimiento, que es lo más importante, talud interno, este es el talud interno, talud externo, que estaría aquí, este de acá, perdón. Este es el talud externo y este es el talud interno. Entre algunas cosas, ¿no? Para la construcción de este dique se va a requerir, por ejemplo, piedras grandes para la cimentación y medianas para el centro del dique. Esto para al momento de construirlo, ¿no? Es importante que en los diques tengamos tierra arcillosa, mejor si hay tierra negra, que es una tierra con bastante material orgánico y otros materiales para la construcción. ¿Qué más tenemos? Para construir los diques, que es justamente el lugar de almacenamiento, vamos a tener materiales y herramientas, picos, palas, carretillas, barretas, combos, winchas, cordel. Esto si hablamos sí, de la construcción manual de los diques. Entonces, con todo esto, con todas estas indicaciones y los pasos a seguir, se puede ya proceder a la construcción del dique de almacenamiento de agua, ¿no? No es muy complicado. Lo primero que se debe hacer para construir el dique es trazar el eje. Este eje, obviamente, una vez que definamos dónde va a ser ¿no? La ubicación de este dique. Se está trazando una línea recta para conocer el ingreso y la salida del agua. Es importante que este lugar esté en una pendiente muy baja, muy suave. Aquí estamos viendo que después del trazado ya empiezan a acabar, se apertura la zanja, ¿no? Una profundidad mínima de 50 centímetros, es importante. Y también esta profundidad puede cambiar si la pendiente del terreno también cambia, ¿no? Finalmente, después de esto, ya aparece lo que es la cimentación del lugar, ¿no? Se va a rellenar con piedras, con tierra, a esta zanja, ¿no? Esto es importante para que no hayan infiltraciones, ¿no? No salga agua que no querramos. Esto
permite la impermeabilización justamente de este muro del dique. Muy bien, hasta acá les voy a hablar acerca de los fundamentos y los sistemas de captación de agua que tenemos para cosechar agua. Les voy a dar ahora unos ejemplos que tenemos de empresas, de instituciones que justamente se han preocupado de la escasez del agua y han implementado o han creado sistemas de captación de agua muy interesantes, desde económicos hasta más sofisticados, pero sobre todo prácticos, ¿no? Para que cualquiera pueda almacenar eh, agua donde requiera. Vamos a ver, el primer emprendimiento es una empresa denominada Ecomuro. Tal vez lo han escuchado, tal vez lo han visto por ahí. Ecomuro H2O más. Ahí está su página web, se los voy a dejar para que los conozcan más. Aquí Ecomuro está planteando un sistema de recolección de agua muy interesante. Es cuando está abierto y es cuando está cerrado. ¿Y qué consiste? Es un sistema de recolección de agua de lluvia que se almacena en botellas desechables. En este caso, en las fotografías podemos ver las botellas PET. Pueden ser botellas PET de 2,5 a 3 litros. Estas botellas están interconectadas entre sí por medio de sus tapas, ya que previamente han sido perforadas, después han sido pegadas, coladas. Pueden soportar todo el líquido que se va a almacenar, eso es lo interesante. Y lo que va a ser principalmente el ahorro de agua en una vivienda urbana. Esta agua, dependiendo de los filtros que se utilice, va a tener también esa función, ¿no? Esta agua de lluvia, como vemos, como está en este momento en esa fotografía, se va a utilizar pues para el tema de limpieza, ¿no? Que sería lo adecuado. Limpieza del patio, lavar algún utensilio, algún equipo, alguna maquinaria, etcétera, ¿no? El automóvil. Aquí estamos viendo la propuesta de Comuro para botellas PET, pero también ellos dicen, no, podemos utilizar otros recipientes de mayor capacidad, como son los bidones, dependiendo, ¿no? Qué materiales tenemos ahí al alcance. Aquí vemos bidones, que está el sistema conectado acá. Son tres en sí. Aquí tenemos igual el sistema de las botellas, pero en mayor cantidad. Nuevamente la cantidad va a depender del uso que se le dé o que se requiera. Y aquí estamos viendo los famosos botellones de agua, ¿no? Que son, si no me equivoco, 20 litros de agua. También se puede interconectar estos botellones para el mismo sistema. Estos sistemas lo venden, les comento, los venden así, excepto los botellones, las botellas, porque eso se consigue en todo lado, pero los demás accesorios se los vende, ¿ya? Y nuevamente reitero, dependiendo del uso, pues vamos a aplicar diferentes filtros. A ver, les voy a mostrar el manual que tengo. Muy interesante este manual de Ecomuro. Se los comparto porque a mí me impresionó cuando la primera vez que les vi, ¿no? A ver si los comparto. Ahí estamos viendo el contenido que tiene. Y ahí está. Hazlo en menos tiempo con el kit oficial. Están ofreciendo el kit oficial. Es una empresa, bueno, es una iniciativa colombiana. Esto es un invento de un arquitecto, se llama Ricardo Alba. Muy interesante la forma de construir su manual, por ejemplo. Ahí están las partes del ecomuro, así lo llaman. Aquí estamos viendo la fabricación de este ecomuro. En este manual, en esta guía, dan todos los, ¿no? Todas las partes que requieres para eh, armar tu propio sistema, ¿no? Los componentes, aquí están. Los componentes de conexión hidráulica, las T, los codos y otros.
Aquí están las llaves de paso, los pegamentos de fijación en PVC. También te dan lo que son ¿no? La resistencia mínima, las características técnicas de la estructura en sí, ¿no? Que va a soportar todo este peso de agua. Entonces nos dan ya justamente los tamaños y cantidades que se va a requerir. Herramientas también, ¿no? Lo mínimo, taladros, estiletes, sierras, tijeras. Este sartén es muy interesante para el tema de calentar ciertas partes que ya que son plásticas, se puede calentar, alicates y otros. Y bueno, aquí se ve algunos ya los pasos, el paso a paso de cómo elaborar este ecomuro que estamos viendo, ¿no? Aquí está el sartén, se está quemando cierta parte. Muy interesante. Yo se los voy a compartir en el paquete de recursos que ya se compartió hace un momentito atrás nomás el link. Yo les voy a estar compartiendo este manual para la elaboración de este ecomuro. Dependiendo el uso que le queramos darle después, porque puede servir como agua potable más, se deben instalar de manera anexa filtros, ¿ya? Para arena, filtros con carbono y otros. Aquí vemos un filtro, este es un filtro compuesto. Donde se atrapa en medio de esos filtros, se atrapan, se quedan las impurezas del agua, ¿no? Y a un lado, al lado derecho, tenemos un filtro de agua casero que se puede fabricar con arena fina, arena gruesa, gravilla y piedras. También se puede hacer de esta manera. Este sistema de ecomuros es muy interesante, de ecomuro, y les voy a mostrar cuál es el procedimiento o el mecanismo, ¿no? De cómo funciona esto. Aquí vemos una pequeña imagen de cómo funciona justamente este sistema. A ver, vamos a verlo. Ahí está el agua de lluvia, va hacia abajo, por si acaso, a la base, y empieza a llenar de manera uniforme todos los tanques. Fíjense que aquí hay un tubo para que el agua que exceda pueda salir. Ahí está. Y luego después con un grifo ya puedo sacar el agua porque voy a tener toda esta presión, la voy a tener acá. A ver, me están comentando ahí en el chat que no sale nada con el link. Por favor, vamos a pedir a producción que revise el link para que los comparta, por favor. Ah, ya, lo que menciona es que todos los recursos, los que ya se han registrado adecuadamente en la página y ahora se han registrado en este link, pues ya va a aparecer todo el material, ¿no? Se está cargando en este momento. Luis nos consulta, ¿no? ¿Cómo evitar el tema de crianza de algas en los bidones? Muy importante pregunta, porque al almacenar agua hay esa opción, ¿no? Que se creen las algas. Por esa razón es importante cerrar estos ambientes, ¿no? Estos bidones con esta agua que está ahí, ¿no? Con estos materiales aislantes, es importante cerrarlo para evitar el crecimiento de las algas en exceso. Bueno, aquí les presento ya otro, es de otra empresa esto, ya no es con Ecomuro. Me ha parecido muy interesante, muy práctico. Esto igual se puede aplicar en cualquier casa, en cualquier hogar. Es el filtro de tratamiento de agua de lluvia. Esto es una tecnología brasilera. Es un sistema de filtrado avanzado. Este sistema recoge el agua de lluvia, eliminando las impurezas, hojas, escombros, tierra, etcétera. Bueno, piedras en este caso, ¿no? Este mismo equipo menciona que hace que el agua pasa por un proceso de desinfección por este
por este orificio tú puedes colocar algún químico para, bueno, no es un químico, el hipoclorito de sodio para desinfectar el agua, ¿no? Para eliminar bacterias, virus, etcétera. Bueno, ya para estar concluyendo, vamos a ver algunos puntos más importantes, ¿no? Estos son los sistemas que les vamos a compartir, el manual, la guía. Otras formas de desinfectar el agua aparte del cloro es también la radiación ultravioleta, ¿no? Que se utiliza bastante también en bueno, aparte del cloro, perdón, se utiliza bastante el tema de la radiación ultravioleta para desinfectar el agua. Bueno, en el mundo se ha puesto las pilas y ha dicho muy bien, hay escasez de agua, pues se han creado lo que son o se han planteado las ODS, los Objetivos del Desarrollo Sostenible hasta el 2030. Entre uno de los objetivos estaba este, por si acaso, ¿no? Agua limpia y saneamiento. La escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial y este porcentaje está en aumento, o podría estar en aumento, ¿no? Fíjense, es lo que estamos viendo a continuación, ¿no? Están recolectando agua varias familias. Según el informe de las Naciones Unidas acerca del avance de las ODS para el año 2022, indicaban que los ecosistemas relacionados con el agua en el mundo se están degradando a un ritmo alarmante. Estamos hablando ahí de ríos, lagos, arroyos, eh, reservorios de agua, subterráneo, etcétera. Se prevé que en los últimos 300 años, más del 85% de los humedales del planeta se han perdido. ¿Por qué? Porque se han consumido, ¿no? Al menos 3.000 millones de personas, imagínense, 3.000 millones de personas desconocen la calidad del agua de la que depende debido a la falta de supervisión. ¿Qué es lo que está pasando hasta con nosotros, no? A veces llega el agua de otro color, otro sabor. Hay lugares, hay ciudades que el agua tiene sabor, el agua no debería tener sabor o un sabor característico, pero hay lugares, perdón, estaba sin audio en este momento. Eh, estaba mencionándoles esto, ¿no? El tema del agua, que en diferentes lugares, en diferentes zonas, el agua del sistema de agua potable de la ciudad, pues llega con bastantes químicos o con unos sabores que no son del agua, que no debería tener ni sabor, pero están llegando así para consumo humano. No se está haciendo un control adecuado. Más de 733 millones de personas viven en países con niveles altos y críticos de estrés hídrico. Solo por si acaso, una cuarta parte de los países informantes tienen más del 90% de sus aguas transfronterizas cubiertas por acuerdos operacionales. Al ritmo actual, como estamos a este momento, para el 2030 se va a tener 1.600 millones de personas que no van a contar con agua potable. Imagínense, 1.600 millones de personas. 2.800 millones de personas no tendrán saneamiento gestionado de manera segura, casi el doble, ¿no? Y 1.900 millones de personas no podrán, no dispondrán de instalaciones básicas para lavarse las manos. Ese tema es muy serio, ¿no? Es muy serio, es muy crítico y por nosotros podemos hacer algo. Hay una guía de la ODS acerca de las acciones diarias que podemos hacer para transformar nuestro mundo, las 170 acciones diarias que podemos hacer para transformar nuestro mundo. Entre estas 170 acciones sale estos puntos que tenemos acá. Leer libros acerca del agua. Apoyar a organizaciones que lleven agua a zonas necesitadas, donar a proyectos que necesiten fondos para perforar pozos, cierre del grifo cuando se cepille los dientes y en la ducha mientras se enjabona.
No arrojar nunca al inodoro pinturas, productos químicos, medicamentos o sustancias tóxicas. Son muy difíciles su tratamiento en las petars. Estos contaminan lagos, ríos, causan problemas para la salud, para los seres vivos en el seres vivos marinos, etcétera. Reparan las fugas de las casas. La fuga de un grifo puede desperdiciar, dice, hasta 11.000 litros al año. Conservar el agua. No tirar los cubitos de hielo sobrantes. Se puede echar a las plantas. Organiza recaudaciones de fondos en las escuelas por el Día Mundial del Agua, Día Mundial del Retrete y otros. ¿Qué más? Contrata a un fontanero verde para reducir el consumo de agua, energía y productos químicos. Lava el automóvil en centros de lavado que reciclen el agua. Y esto ahí, ¿no? Al parecer no había muchos, pero ahora se está poniendo muy de moda el autolavado, pero con reciclamiento de agua, recirculación de agua y no desperdiciarlo. Aquí vemos algunas imágenes que les voy a estar mostrando acerca de estos consejos que estoy dando acerca del tema del cuidado del agua. Aquí vamos a ver algunas recomendaciones ya para el uso responsable del agua. Aquí vemos el tema del el, el agua eh, para el aseo personal. Podemos disminuirlo cerrando los grifos cuando no estamos cepillando los dientes, cuando estamos enjabonándonos. Aquí vemos si se encuentra en fuga de agua. Perdón, cuando tengamos fugas de agua, debemos arreglarlo inmediatamente. Y esto me hace recuerdo lo siguiente. A ver si me comentan también en sus países si pasa lo mismo, ¿no? Se tiene estudios acá y algunas aproximaciones en los cálculos de cuánta agua se está perdiendo en el sistema de tuberías de agua que llega a nuestros hogares. El problema del sistema de tuberías que llega a nuestros hogares es que tiene una de data de muchos años atrás, muchísimos años atrás. Y al ser tan eh, antiguo, pues se van apareciendo fugas, ¿no? En el transcurso del tiempo. Estas fugas, pues, hacen que se pierda bastante agua, que todo el agua del reservorio o todo el agua que debería llegar a nuestros hogares se pierda un porcentaje importante. En una región de Bolivia que se denomina Potosí, donde se está justamente sufriendo de esta escasez de agua ya hace algunos meses atrás, parte de Oruro también, que es de Bolivia. Se sabe de Potosí, se ha hecho un cálculo de que se pierde aproximadamente 40% del agua potable. El 40% del agua que debería llegar a los hogares se pierde por infiltración porque las tuberías están desgastadas. O sea, de 100 litros de agua que debería llegar a los hogares, solo te llega a 60 litros y los otros 40 se pierde en el subsuelo. Y eso es muy peligroso, ¿no? Muy lamentable esa situación. A ver, vamos a ver otro. Lavado de verduras, lavado de alimentos. Es importante que cuando lavemos algún alimento, frutas, verduras y otros, se haga en recipientes, ¿no? Y no que esté chorreando el agua directamente, fluyendo el agua, sino en recipientes y lavándolos, enjuagándolos, etcétera. Bueno, con esto ya estamos casi concluyendo todo. Vamos a pasar a la parte de preguntas si es que hay alguna consulta más y ya vamos a estar concluyendo. Vamos a ver si tenemos algunas consultas. Hay bastantes. A ver,
Ya están consultando de la plataforma de los recursos, de la presentación. Ya están, algunos ya están cargados, algunos no. Esperen por favor algunos minutos más. Ya se va a estar cargando, se va a estar actualizando en la plataforma todos los recursos, ¿no? El video demora más, ¿no? Después de terminado el evento, el video se va a estar descargando y cargando a la plataforma. Aquí está alguna consulta. Dice Ruth, disculpe, como yo cuido, guardo en un tanque de agua, pero se debe poner para que el agua no se pudra. Cuando estamos hablando de agua potable, el agua potable se mantiene eh, de esta manera, de manera indefinida, ¿no? Aunque hasta las botellas de agua que nosotros compramos, la supuestamente agua potable, digo supuesto porque hay algunas empresas que no están haciendo el tratamiento adecuado, pues tienen su fecha de vencimiento, ¿no? Tienen su fecha de caducidad. Y ¿no? Y bueno, después de un cierto tiempo, el agua que nosotros vamos a almacenar, pues eh, puede estar colonizándose con bacterias, hongos y otros microorganismos. Y esto puede ser por el contenedor, porque lo hemos abierto, está al aire libre u otras cosas, ¿no? Normalmente esta agua de lluvia, alguien ha preguntado, creo que eso, normalmente esta agua podemos almacenarla unos 6 meses al menos. Y bueno, dependiendo de qué tipo de microorganismo tenga, podemos aplicar ciertos desinfectantes para eliminar el tema de las algas, por ejemplo, ¿no? Alguien decía, se va a podrir mi agua. El tema de la aparición de algas u otros microorganismos se pueden controlar con algunos productos químicos o el uso de la famosa lavandina, ¿no? Alguien me consulta. Dentro de un costo estimado del sistema, ¿cuánto cuesta aproximadamente implementarlo? Dependiendo del tamaño, ¿no? Si estamos hablando del hogar, estaríamos hablando de alrededor de unos 300 a $500 aproximadamente, ¿no? Que se supone que se va a pagar de dos maneras en un tiempo determinado. En el consumo, reducir el consumo de agua y el otro, cuidar el medio ambiente. Ahí está Edwin, nos preguntaba qué tiempo se puede almacenar el agua. Eso lo estaba comentando, ¿no? Bueno, algunas personas dicen que no aparece nada en los registros. Nosotros vamos a revisar por si acaso todo el pack ahora mismo, hoy mismo, para que tengan todos los recursos adecuadamente y esté completo, ¿no? Elba nos consultaba, nos dice gracias por la exposición. Mi pregunta es cómo conservo el agua sin que se haga verde y también cambie de sabor, ¿no? El tema del verde es el crecimiento de algas, ¿no? Que se puede justamente controlar con la lavandina, por ejemplo, pero obviamente no solamente echar por echar, sino que hay que controlar también el tema del pH. Hay kits que utilizan para el tema de piscinas, para limpieza de piscinas que se podría aplicar hasta cierto punto, ¿no? Luis nos dice reutilizar parcialmente el agua de lavarropa. Sí, se puede reutilizar. Excelente, Luis. Omar dice cuánto tiempo puede ser almacenado de lluvia. Igual ya nos consulta eso, ¿no? Estamos hablando aproximadamente de 6 meses en contenedores cerrados correctamente. Ricardo nos consultaba lo mismo. Juan nos dice, buenas tardes, ¿cómo se calcula la cantidad de agua recogida según la superficie de techo? Muy interesante tu pregunta, Juan. Se debe tomar en cuenta primeramente, según los datos meteorológicos, cuál es la precipitación de agua en el sector, en el lugar. Normalmente es en milímetros de agua, milímetros. Tú vas a calcular la superficie que tienes, la superficie de tu techo, multiplicar por esos milímetros de agua, obviamente todo tiene que ser las mismas unidades, y ahí vas a tener el caudal de agua, ¿no? En un tiempo determinado. Normalmente las temporadas de lluvia son 2 meses, 3 meses aproximadamente, ¿no?
Roxana nos dice, el agua residual a futuro se tomaría como fuente de agua para consumo. Sí, no, ya se está aplicando, Roxana, ¿no? En muchos países, porque no hay mucha agua, se está reutilizando la mayor cantidad de agua posible. En Las Vegas, igual se sabía que, por ejemplo, ya no tienen jardines y se está reutilizando el agua y eh, se está dando agua en ciertos horarios solamente, ¿no? Joel nos dice, ¿se pasará la clase grabada? Claro que sí, Joel. El pack gratuito que van a tener todos ustedes disponibles por un mes, va a estar la grabación de este evento, ¿no? Alfredo nos comenta, actualmente en Venezuela tenemos una gran problemática con las cianobacterias en el lago de Maracaibo por los derrames petroleros, fertilizantes y aguas residuales. Gracias por compartirnos esta información, Alfredo. Saga nos dice, los tanques de almacenamiento deben tener respiradero para su oxigenación. Cada cierto tiempo podría ser estimado, ¿no? No sé su nombre, ahí dice Saga. Selena dice, ¿puede usarse turrillos de plástico? Justamente los tanques de agua se han construido con materiales eh, adecuados para este fin, ¿no? Para recolectar el agua. Pero he escuchado algunos estudios, sobre todo de las botellas PET, por eso les he mostrado varias opciones, que también con el pasar del tiempo eh, van desprendiendo algunas partículas que pueden ser nocivas para el organismo. Entonces, no se recomienda utilizar por mucho tiempo las botellas PET, por ejemplo. Angelo nos está dando un comentario muy interesante, ¿no? Que el cálculo de la cantidad de químico comercial, por ejemplo, el cloro, que se puede agregar en base a la cantidad de agua recolectada. Correcto, sí. Cuando el agua carece de inocuidad, ocasiona riesgos, enfermedades o hasta la muerte de la población que lo consume, ya sea parásitos, bacterias y virus. Por esa razón es importante, ¿no? Saber para qué lo vamos a utilizar. El agua de consumo tiene muchos parámetros que verificar. No es simplemente que está clara, que le habíamos puesto cloro y ya. Estos sistemas que les he mostrado hace un momento atrás, se está tiene un objetivo, ¿no? Es sobre todo para el tema de la agricultura y para el tema de limpieza o aseo. Gabriela nos dice, ¿habrá curso también? Estamos esperando eso justamente, Gabriela, es para este evento, para ver si les interesa ahondar más y poder eh, preparar un curso especializado de cosecha de agua. Selena, ¿dónde puedo comprar las pastillas potabilizadoras en Bolivia? Vamos a buscar el dato, Selena, no tengo en este momento, vamos a buscar el dato más adelante. Omar nos dice, ¿puedo hacer uso de plantas fitorremediadoras en el estanque de agua de lluvia y así prolongar su uso? Claro que sí, las plantas fitorremediadoras realizan justamente dos tipos de tratamiento, el tratamiento secundario y el terciario. Reducen la cantidad de microorganismos, perdón, el tema de materia orgánica, reducen el DBO, desinfectan el agua y al igual que estos sistemas, son sistemas muy amables con el medio ambiente, de fácil mantenimiento, bueno, no es fácil construcción y un mantenimiento que no requiere mucha especialización. Selena, deberíamos tomar datos del Sename pluviométricos. ¿Cuánto cuestan? Es gratuito, Selena. Debes contactarte con Senami mediante una nota, solicitar los datos que requieras. Puedes pedir datos de cualquier aspecto climático y de cualquier etapa o de tiempo, ¿no? De cualquier año, o meses también. Joel, ¿se realizan cálculos hidráulicos para los sistemas de cosechas de agua o cálculos pendientes o se calcula pendientes para la función del sistema de gravedad? Sí, sobre todo para el tema de desinfección y de los filtros. Y bueno, eso es un estudio ya, es un estudio ya más a detalle de este tipo de sistemas. Luis nos dice, tampoco es recomendable el uso de turriles metálicos por el tema de oxidación. Sí, sí, eso ocurre justamente con los turriles metálicos. Selena, ¿la reforestación en ciudades ayudaría para evitar sequías? Si es así, ¿qué tipo de árboles?
Em, Tal vez no tanto los árboles, ¿no, Selena? Se ha visto en temas de las ciudades que como todo es asfaltado, todo es impermeabilizado en las calles, pues eso hace que la escorrentía en momentos de lluvia sea muchísimo más rápida que en un suelo natural. Esto produce que en las salidas de la escorrentía, a las salidas de la ciudad, pues se erosionen esos lugares, ¿no? Por la velocidad del agua. Entonces, muchas ciudades están optando porque su superficie del suelo, de las calles, sea permeable y que el agua ingrese ahí para poder recargar los acuíferos naturales. El tema de evitar sequías tiene pues muchos módulos, ¿no? Muchas temáticas. ¿Cómo llega el agua, por ejemplo, a las nubes? Por evaporación, transpiración, por sobre todo, ¿no? Las plantas nos ayudan sobre todo al tema de la oración, de evitar la erosión de los suelos. Joel nos dice, ¿cuál es el link para ingresar la información? Ya se pasó hace un tiempo, a media sesión. Bri nos consulta, ¿cómo se podría realizar el cálculo para mantener el control de la adición de cloro de agua en conjunto con el tiempo que se tiene almacenado? Bueno, esto en las PETAR es un proceso complejo. Se tiene que hacer un cálculo de la cantidad de agua que tenemos, pero no solamente es un cálculo de la cantidad de agua, sino también de cómo está esa agua. Se hacen estudios de la calidad del agua para conocer cuánto de hipoclorito de sodio o hipoclorito de potasio vamos a añadir al agua. Entonces, es un estudio todavía más a detalle y como Andy mencionó hace un momento atrás, puede ser peligroso la adición de mucha o de poca cantidad de agua, mucha cantidad de cloro. A ver, ¿qué más tienen? ¿Qué consultas más tenemos? Carlos, ¿qué tan cierto puede ser la siembra de agua? Se habla también, yo les voy a pasar algunas guías que se habla acerca de la siembra y cosecha de agua. em, no está verificado, estimado Carlos, el tema de la siembra de agua. Aquí tenemos más comentarios. Gracias por sus comentarios. Y tenemos muchos comentarios más. Ya concluyendo la sesión. Dicen, en las Islas Canarias, Alfredo nos comenta, ¿no? En las Islas Canarias existe un proyecto de captación de agua de neblina usando mallas atadas a parales en las montañas, las cuales colectan el agua en cisternas. Qué interesante método y me imagino que se puede aplicar sobre todo en terrenos con estas pendientes, ¿no? Como son las montañas. Selena, ¿qué propiedades terapéuticas puede tener el lago de lluvia? Realmente no conozco esa área, estimada Selena. Eh, no, yo conozco más acerca de propiedades físicas y químicas del agua y los mínimos que se debe tener para el tema de eh, agua para zonas recreativas, agua para siembra, para riego o aguas para consumo. Joel, ¿hay manuales para zanjas de infiltración y coronamiento para su diseño? Sí, sí, estimado Joel. A ver si conseguimos ese material, les vamos a estar compartiendo. No lo tengo ahora, pero se utiliza bastante esto en agronomía, ¿no? Eh, Edwin, un acuífero natural, ¿qué tiempo nos provee agua? Dependiendo del volumen, estimado Edwin. Los acuíferos naturales, como les había comentado, no se recargan a la misma velocidad con la que nosotros estamos explotando el agua, ¿no? Entonces depende mucho de cerca ¿no? Del consumo que se tenga y la capacidad del acuífero. A nivel mundial, los acuíferos se están secando, o sea, no van a retomar el, no van a volverse a llenar, por decirlo así, o recargar en un corto tiempo. Y hay algunos comentarios más. Henry nos dice, estoy intentando recordar la contraseña, no me funciona la primera vez. No te preocupes, Henry. La página tiene opción para recordar contraseñas y si no, puedes escribirnos a nosotros pidiendo soporte técnico y te vamos a reenviar la contraseña de tu cuenta, ¿no?
A ver, Selena nos dice, ¿no? Una forma de controlar el consumo de agua es cuatriplicar el precio. Automatizar medidores, ya que cada persona debería consumir 100 litros per cápita, ya que conozco que una persona gasta 300 solo al ducharse. Ya, el tema de controlar el consumo de agua sería así, estaría bien. El tema del precio tal vez no, pero por el tema de problemas sociales, ¿no? O sea, eso produciría un problema social grave. Excelente, nos dice Milet. Gracias, profe, me dice Angelo. Exactamente, Michael. Muy importante este problema, que por eso estamos compartiéndola con todos ustedes, sobre todo para generar conciencia y, no sé, con estas charlas de diferentes países, poder tener, ¿no? Sacar algunas conclusiones o por lo menos saber qué está pasando, si en mi país pasa esto, qué está pasando en otro país. Así como Ladies nos comenta que Panamá cuenta con un canal que abastece al 55% de la población y la crisis cada vez es peor. Las personas no cuentan con una cultura de protección. Y esto está en manos de nuestras autoridades. No estoy hablando acá del partido de la derecha, de la izquierda, del centro, no. Estoy hablando de que los líderes actuales de los países son los que primero tienen que actuar para eh, a largo plazo y a nivel macro poder dar soluciones que ayuden a todos. Como individuos están ahí las recomendaciones de las Naciones Unidas de las acciones diarias para alcanzar los objetivos de la ODS. Les dejo esos comentarios y les agradezco eh, su participación. Selena nos está comentando, ¿no? ¿Por qué no se puede bombear agua de los océanos y tratar? Se está haciendo eso, Selena. Yo te recomiendo que veas aguas de océano. En Europa se está haciendo eso. Muy bonitos documentales de la BBC que están hablando al respecto. El pequeño y gran problema es que se está consumiendo mucha energía para lograr esto. Mucha energía. Y la energía proviene de combustible fósil, proviene de plantas nucleares y otros. Entonces, tiene también su lado malo, ¿no? Tenemos bastante agua salada, bastante agua de océano y muchos países, o algunos países, perdón, están ya tratando esa agua. Muchas gracias a todos ustedes, gracias por los comentarios, sus experiencias y las preguntas por sobre todo. Eh, esto es medio ambiente, esto es el cuidado de la salud de nuestro planeta que nos incumbe a todos, y reitero, nos incumbe a todos nosotros. Y como ingeniero ambiental de profesión, yo espero que esta información llegue a muchísimas más personas. Todo lo que hemos hablado hasta este momento, y esto ha sido Pachabol. Y bueno, por favor, el equipo de Pachabol les va a estar respondiendo a las preguntas acerca de la certificación y los recursos. Muy buenas tardes a todos. Un fuerte abrazo.